Buenos días, ingeniero. A continuación vamos a presentarles el ejercicio número 1 de cinemática de la partícula de cuerpo rígido con aceleración de Coriolis. El ejercicio nos dice que la barra AB de la figura mostrada gira con una velocidad angular antihoraria constante de 1 radián sobre segundo, es decir, esta barra. El bloque B se desliza en una ranura circular de la barra curva BC, este eslabón. En el instante mostrado, el centro de la ranura circular está en D. Determine la velocidad y aceleración angulares de la barra B. Bien. Primero debemos encontrar nuestros datos, los cuales nos da el ejercicio, que es la velocidad angular en la barra AB. Va a ser de 1 radián sobre segundo en sentido antihorario. De ahí tenemos nuestras distancias y nuestra altura en el punto B cuando va a estar con respecto a D. Ahora debemos encontrar nuestro ángulo beta, y para ello mediante ecuaciones trigonométricas, ya que tenemos la distancia DC y la distancia BC, podemos sacar nuestro ángulo, el cual nos da de 44,427. Ahora lo que debemos hacer es encontrar nuestras diferentes posiciones, el cual mediante la primera ecuación, que es RB va a ser igual a RA más RB con respecto a A, despejando RB con respecto a A, que viene a ser este eslabón. Reemplazamos nuestros valores, el cual nos va a dar un vector de 0,857 en I y 0,35 en J metros. Ya. Y ahora para nuestra segunda posición vamos a decir que RB es igual a RC más RB con respecto a C. Despejamos RB con respecto a C, es decir, esta parte del mecanismo, para encontrar nuestra posición de menos 0,1429 en I y más 0,35 en J metros. Ahora bien, vamos a observar cómo debemos encontrar las velocidades. Para las velocidades debemos encontrar nuestra ecuación, el cual va a ser la misma de la posición, que nos dice la velocidad en B va a ser igual a la velocidad en A más la velocidad en B con respecto a A. Entonces aquí vamos a encontrar nuestra velocidad en B, el cual va a ser tangencial a la curva de BC, a la barra curva. Entonces, como sabemos que la velocidad en A va a ser 0 porque es un punto fijo, descomponemos nuestra velocidad en B con respecto a, el cual nos da la velocidad angular AB que ya tenemos, por producto cruz por la posición de BA que ya encontramos. Entonces, resolviendo nuestro producto cruz, que es 1 por nuestro vector, nos va a dar un resultado de menos 0,35 en I más 0,857 en J metros. Ahora, para encontrar nuestra velocidad relativa, planteamos nuestra ecuación, que es velocidad en B va a ser igual a velocidad en C más velocidad en B con respecto a C. Lo que nos va a quedar es que la velocidad de A va a ser igual más la velocidad de B relativa, nuestra velocidad relativa, más la velocidad angular en BC por la posición en BC. Descomponiendo todo, nos va a quedar una ecuación, el cual va a la velocidad en B va a ser igual a menos la velocidad en B relativa por la posición relativa, que sería el seno de beta en I, y más la velocidad en B relativa, que son nuestras constantes, por el coseno en beta en J, y más la velocidad angular en BC, que es nuestra otra incógnita, por el vector posición. Ya, lo cual nos quedaría, separando nuestros I's y nuestras J's, nos quedaría dos ecuaciones, la cual es menos 0,35 es igual a menos velocidad relativa en seno de beta y menos 0,35 por la velocidad angular en BC. Y de igual forma encontramos una ecuación para el eje J. Entonces tenemos dos ecuaciones. Mediante un sistema de ecuaciones vamos a encontrar los dos valores, que de la velocidad en B relativa, que es 1 metro sobre segundos, y nuestra velocidad angular en BC, que va a ser menos 1 radián sobre segundos. Bien, ahora vamos a encontrar nuestras aceleraciones. Primero debemos encontrar nuestra aceleración en B, la cual nos da que es igual a aceleración en A más la aceleración de B con respecto a A
menos la velocidad angular de AB por producto cruz la velocidad en B con respecto a A. Ahora, la aceleración en B, sabemos que la aceleración en A es un punto fijo, por lo que va a ser 0, y nuestra aceleración en BA también va a ser 0, ya que nuestra velocidad angular en AB era una constante, por ende la aceleración es igual a 0, lo cual nos queda que la aceleración angular, la velocidad angular AB producto cruz, descomponemos nuestra velocidad de B con respecto a, lo cual nos va a quedar la velocidad angular AB por el producto cruz, la posición. Resolviendo esta ecuación nos va a quedar un vector de menos 0,857 en y menos 0,35 en j metros sobre segundo al cuadrado. Ahora bien, planteamos nuestra aceleración en B va a ser igual a la aceleración en C más la aceleración en B relativa y más 2 velocidad angular en BC, producto cruz, la velocidad en B relativa, más la aceleración de B con respecto a C, menos la velocidad angular en BC, producto cruz, la velocidad en B con respecto a C. En el cual en este problema vamos a tener aceleraciones normales tangenciales y la aceleración de Coriolis, en donde resolviendo toda la ecuación, reemplazando nuestras posiciones, nuestras velocidades angulares, nos va a quedar dos ecuaciones en la cual vamos a tener una ecuación descompuesta en y, que lo cual nos va a ser menos 1 va a ser igual a menos aceleración en b tangencial por el seno de beta, que viene a ser nuestra posición, menos el 0,35 por la aceleración angular en bc, la cual es nuestra otra incógnita que vamos a buscar, que estamos buscando. Este viene a ser en i. Ahora, para encontrar en j, igual descomponiendo nuestra ecuación completa, nos va a quedar que 0 es igual a la aceleración b tangencial por el coseno de beta, menos 0,1429 por la aceleración angular de bc. Haciendo un sistema de ecuaciones entre ambas, entre la de i y la de j, vamos a encontrar que la aceleración en b tangencial va a ser igual a 0,48 metros sobre segundo cuadrado, y nuestra aceleración angular bc va a ser igual a 2,04 radianes sobre segundo cuadrado. Y el ejercicio lo que nos pedía era encontrar la velocidad y aceleración angulares de la barra B, por lo que nuestra solución va a ser la velocidad angular en BC, que era igual a menos 1 radianes sobre segundos, y nuestra aceleración angular en BC va a ser igual a 2,04 radianes sobre segundos al cuadrado. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Darwin Panata y vamos a realizar la resolución del siguiente ejercicio a través de Excel. Nos dice el ejercicio: la barra B de la figura mostrada gira con una velocidad angular antihoraria constante de 1 radian sobre segundo. También pues nos dice que el bloque B se desliza en una ranura circular en la barra curva BC. En el instante mostrado, el centro de la ranura circular está en D. Determine la velocidad y aceleraciones angulares de la barra B. Para lo siguiente vamos a identificar nuestros datos, donde nos dice que la velocidad angular de la barra AB es 1 radian sobre segundo, que esto vendría a ser en sentido antihorario. También tenemos la distancia del punto B hacia el punto C, que sería de 350 milímetros, que en este caso vendría a corresponder a 0,35 metros. También tenemos la distancia del punto D de C, que sería de 0,5 metros, y el ángulo que vamos a utilizar en este caso sería de 24.427 grados. Luego de haber identificado nuestros datos, vamos a identificar nuestros vectores de posición. Para nosotros poder identificar nuestro vector, que en este caso necesitamos el vector BA, entonces como nos muestra en la figura, vamos a relacionar nuestro vector B, que en este caso sería este, y nuestro vector A. Entonces para lo siguiente vamos a utilizar la siguiente fórmula que nos dice que el vector BA va a ser igual al vector B menos el vector A. Para lo siguiente utilizamos, después de resolver nuestros datos, nos va a dar los siguientes valores. Nos dice que nuestro vector A va a estar ahí posicionado en I con 0.8570.7 y en el vector J de 0.35.
Luego de esto también queremos identificar nuestro vector BC, que en este caso nos dice que es igual a la relación del vector B menos del vector C. En este caso, luego de resolver estos cálculos, nos obtenemos los siguientes datos, que sería de menos 0.148, 142.9 en I más 0.35 en J. Luego de esto procedemos a calcular nuestras velocidades, para lo cual tenemos las siguientes fórmulas, que nos dice que nuestra velocidad en B es igual a la velocidad en A más la velocidad del vector BA. Como sabemos que la velocidad es la derivada del vector posición, entonces de esta forma encontramos nuestras ecuaciones. Entonces, para resolver nuestras ecuaciones, podemos identificar que nuestra velocidad en el punto A es igual a cero. También podemos ver que nuestra velocidad con respecto del BA sería igual a la velocidad angular AB por el vector posición del vector BA. Entonces, luego de reemplazar los datos, obtenemos el siguiente dato que nos dice que la velocidad en B es igual a menos 0.35 en I más 0.57 en J, que nos quedaría una ecuación en esta ecuación. Luego de esto también para encontrar nuestra velocidad en BC utilizamos la siguiente fórmula. Como podemos observar, en este caso nos va a quedar la velocidad en B en función a la velocidad relativa por el seno del ángulo, que en este caso sería 44 grados, más la velocidad relativa por el coseno de B, más la velocidad angular de BC, que en este caso no conocemos, más el vector BC, que sí lo conocemos. Como podemos observar, nos quedaría un vector conocido y un vector con dos variables. Vamos a igualar nuestras ecuaciones. Luego de igualar nuestras ecuaciones, vamos a separar los valores de I y los valores de J para poder así encontrar nuestras incógnitas. En este caso nos quedarían los valores que están en I, que sería de menos 0.35, que es igual a menos 0.7, que esto corresponde al seno del ángulo, que sería en este caso el seno de 44 grados, también multiplicado por la incógnita, que sería la velocidad en B relativa. También tenemos, luego de resolver el producto cruz entre el vector angular BC, el vector de la velocidad angular BC, producto cruz por el vector posición BC, que así lo tenemos, entonces en este caso nos quedaría en componente en I de menos 0.35 velocidad angular en C. También tenemos en J que nos quedaría el valor de 0.85, que en este caso sería al correspondiente al vector velocidad en la componente en J. Que al igualarlo al siguiente vector tenemos que nos quedaría 0.14, que esto correspondería al coseno de 44 grados, multiplicado por con la incógnita, que sería la velocidad en B relativa, menos el resultado en J del producto cruz entre el vector BC que conocemos y el producto y la velocidad angular BC que no conocemos. En este caso quedaría expresado de la siguiente manera. Luego de resolver este sistema de ecuaciones, nos da que la velocidad B relativa es igual a 1 metro sobre segundo y la velocidad angular de BC, de la barra BC, es igual a menos 1 radian sobre segundo. Luego de haber encontrado nuestras velocidades, vamos a proceder a calcular nuestras aceleraciones. Para lo siguiente vamos a encontrar nuestras relaciones haciendo las mismas relaciones de las velocidades. En este caso nos dice que nuestra velocidad en B es igual a la aceleración en A más la aceleración del componente BA menos el producto cruz entre la velocidad angular de AB por la velocidad de BA. Como observamos también que la aceleración en el punto A es igual a cero, ya que sería un punto constante. También podemos ver que la aceleración de la barra BA también sería igual a cero, ya que la velocidad angular sería constante. Nos quedaría de la siguiente manera, que nos dice que la aceleración en el punto B es igual a la velocidad angular de la barra B por el producto cruz de la velocidad angular de AB por el vector BA. En este caso, luego de reemplazar los datos, nos quedaría el siguiente valor que nos dice que la aceleración en B tiene un componente en I de menos 0.8571 más
menos, entonces este sería más, pero en este caso nos sale un componente negativo en J, que sería de menos 0.35J. Luego de esto nosotros podemos identificar también la siguiente ecuación, donde involucraríamos que la aceleración de B es igual a la aceleración en C más la aceleración B relativa más la aceleración de Coriolis más la aceleración de la barra BC menos el producto cruz entre la velocidad angular de BC por la vector velocidad de BC. Luego de esto podemos identificar los valores que serían igual a cero. Ya en este punto sería la aceleración en C, como por ser un punto fijo, sería igual a cero. En este caso reemplazamos y resolvemos nuestras ecuaciones. Luego de resolver y de reemplazar nuestros datos, procedemos a igualar nuestras dos ecuaciones. En este caso esta ecuación con esta. Luego de igualar nuestras ecuaciones, separamos nuestros componentes en I y nuestros componentes en J. Así nos quedaría que nuestros componentes en I nos dice que es un componente, tenemos un componente en I que sería menos 1, que es igual a menos 0.7 aceleración en B tangencial, componente en I, menos 0.35 aceleración de la barra BC, también componente en I. Y también nos quedarían nuestros componentes en J, que en este caso sería que 0.714 aceleración en B tangencial, menos 0.14 aceleración de la barra BC en J serían igual a 0. Luego de esto nosotros procedemos a a resolver nuestro sistema de ecuaciones. Como tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, lo resolveremos a través de matrices. Luego de resolver a través de matrices nuestras ecuaciones, nos darían un valor de 0.4084 metros segundos al cuadrado, que sería la aceleración en B tangencial. También tenemos la aceleración angular de la barra BC, que nos daría un valor de 2.0404 radianes sobre segundos al cuadrado. Luego de identificar esto ya daríamos por resuelto nuestro ejercicio. Luego de esto pasamos a identificar los valores al variar nuestro ángulo. En este caso realizamos una tabla en Excel que nos da que al momento de nosotros variar un ángulo, nuestros vectores van a variar. Nuestros vectores posición cambiarían según el ángulo que nosotros insertemos. También tenemos nuestra velocidad relativa, nuestra velocidad angular de la barra BC, también la aceleración tangencial y la aceleración de la barra BC. En este caso, luego de identificar estos datos, procedimos a calcular y podemos ver que la variación de la aceleración tangencial con respecto al ángulo va a ser de incrementos va a incrementar dependiendo del ángulo que nosotros escojamos, como se puede observar. También tenemos la aceleración de la barra BC. En este caso, la aceleración angular va disminuyendo por cada ángulo que nosotros tomemos. Luego de esto podemos comparar nuestras curvas. Nosotros podemos comparar nuestras curvas con las calculadas en Adams, ya que podemos ver que en este caso, como podemos observar, nuestras velocidades coinciden con las calculadas en el instante en el programa de Adams. En este caso nos dice que nuestra velocidad v relativa es de un metro sobre segundo y nuestra velocidad angular de la barra BC es de menos de un radian sobre segundo. Como podemos identificar, en este caso nos dice que son iguales. También procedemos a identificar nuestras aceleraciones, que en este caso nos da un valor de 0.4842 metros sobre segundo al cuadrado y una aceleración angular de BC de 2.0404 radianes sobre segundo, que también las podemos comparar con las que nos ha facilitado el programa Adams, que en este caso nos dice que nuestra aceleración de la barra BC es igual a 2.04. Luego de esto podemos observar que la variación entre las curvas, dependiendo al ángulo que nosotros deseemos, va a variar. En el instante,
Los dos cálculos realizados tanto como en Excel, tanto como en ADA, nos han dado los mismos valores y entonces procedemos que nuestra resolución está de una manera correcta. Muchas gracias. Saludos ingeniero, mi nombre es Alexander Caiza y en este caso me ha tocado la simulación en Adams de nuestro ejercicio. Para ello primero hemos creado unos puntos de referencia que nos ayudarán a ubicar nuestro cuerpo a través de la herramienta de construcción de geometría. Lo tenemos previamente realizado, únicamente procedemos a mostrarlo. Tenemos nuestro primer punto, nuestro segundo punto, los cuales se encuentran a una distancia de 1000 milímetros como le especifica el ejercicio. En ellos se han ubicado los pasadores que nos ayudarán al movimiento de nuestros eslabones, como se puede observar. Bien, una vez ubicados estos puntos, se procede al modelamiento de nuestros cuerpos. Tenemos nuestro primer eslabón guía y nuestro segundo eslabón que nos ayudará al movimiento. Bien, una vez modelado el sistema, lo que se procede es crear conexiones entre ellos que nos ayudarán al movimiento del mismo. Se ha creado relación coincidente entre nuestro eslabón y nuestro primer pasador, de igual manera para nuestro eslabón guía y para nuestro segundo pasador. Y también se han creado relaciones coincidentes entre los dos eslabones para que nos ayuden al movimiento. Una vez creado nuestras conexiones, lo que se ha procedido es a crear el movimiento a través de la herramienta Motion de un motor rotatorio. Como se puede observar, lo tenemos aquí. Y en este caso se encuentra en sentido antihorario como lo especifica el ejercicio. Bien, una vez modelado este sistema, procedemos a la simulación. Y como se puede observar, nuestro sistema está en movimiento. Ahora procederemos a comprobar el modelamiento en sus gráficas. Bien, en los cálculos previos realizados en el ejercicio, se obtuvo que nuestra aceleración angular era de 2.04 radianes sobre segundo en la posición de 44 grados. Y como se puede observar, tenemos la respuesta correcta. De la misma forma, en la velocidad angular nos decía que era de 1 radián sobre segundo. Procedemos a realizarla y como se puede observar tenemos de menos 1 radián sobre segundo. En este caso el menos 1 radián es por el movimiento, que en este caso sería en sentido horario, que es contrario a nuestro primer eslabón, que es de 1 radián, que gira en sentido antihorario. Y como se puede observar, tenemos el resultado correcto. Las condiciones iniciales que nos daba el ejercicio era que nuestro primer eslabón tenía una velocidad constante de 1 radián sobre segundo, y lo vamos a comprobar. Y como se puede observar, tenemos dicha velocidad. Pero como sabemos que la velocidad angular es constante, nuestra aceleración tangencial en este caso nos va a dar igual a 0. Y como se puede observar, tenemos un valor de 0, lo cual comprueba que nuestro modelamiento es correcto. Muchas gracias. A continuación voy a explicar lo que viene a ser la resolución del ejercicio que se presenta. Entonces, dado mi ejercicio, yo obtengo una rueda de ginebra que viene a estar conformada por una rueda con su respectivo pin y con una cruz. Estos elementos, el pin con la cruz, podemos analizar la imagen y observar que se encuentran en contacto relativo, es decir, contacto relativo de mi pin con mi cruz, y yo voy a plantear tanto mis velocidades y mis aceleraciones con respecto a este contacto relativo. Cabe recalcar también que es importante mencionar este dato de menos 2 radianes, que va a ser que mi rueda está girando en sentido horario a una velocidad de 2 radianes y este movimiento va a ser transmitido a mi cruz. Cabe mencionar también que mi punto 1 o 2 se encuentran a una distancia de 53,78 y esto va a ser un valor constante, al igual que la aceleración de mi pin perteneciente a la rueda. El otro dato importante que nos menciona es que debe estar nos pide todos estos datos en mi posición de 20 grados. Continuando con la explicación, yo puedo obtener, como se mencionaba, mi triángulo entre mi punto P1, O1 y O2, que viene
estar en contacto relativo. Una vez mencionado esto, yo anoto mis datos, mis datos iniciales, que mi omega 1 de menos 2 radianes y mi teta de 20 grados, que va a ser la posición donde yo voy a calcular mi O1 o 2, que viene a ser lo que mi distancia constante, y yo calculo mis posiciones. Como lo podemos observar, planteo mis posiciones tanto para mi radio de P1 o 1, que viene a ser este de aquí, y mi P2 con respecto a 2. Planteo mis velocidades. Como ya les mencioné, esto viene a ser un contacto relativo en mi pi, por eso yo le planteo con respecto a mi velocidad con respecto a P1 es igual a mi velocidad con respecto a P2 más mi velocidad de P1, P2, siguiendo la recomendación de mi punto guiado con respecto a mi guía. Mi guía viene a ser la cruz. Continuando, yo planteo mi velocidad P1 es igual a mi velocidad O1 más mi velocidad de P1 con respecto a 1. Este O1 viene a ser mi punto fijo, por lo tanto este viene a ser 0. Mi velocidad de P2, que viene a ser este de aquí, lo planteo con respecto a un punto fijo, que viene a ser mi O2, y este O2 es 0, ya que es un punto fijo, y me queda mi velocidad de P2 con respecto a 2. Ahora, mi velocidad de P1 con respecto a P2 viene a ser mi velocidad relativa. Siguiendo el procedimiento ya aprendido, mi velocidad P1 o 1 son dos puntos de un mismo eslabón, omega 1 por radio P1 o 1, y mi velocidad de P2 como O2, dos puntos de un mismo eslabón, por mi velocidad angular, por mi vector posición, y mi velocidad relativa, que viene a ser con en módulo, yo no lo conozco, pero en mi dirección sí, ya que viene a ser tangente a la guía. Una vez yo he obtenido tanto mis velocidades P1 y O1, mi velocidad P2 con respecto a 2 y mi velocidad relativa, yo planteo mi sistema de ecuación y me arroja los siguientes datos. Mi solución es de mi omega 2, que viene a ser de 1.92, y mi velocidad relativa, como lo observamos en la parte de aquí. Continuando con mis aceleraciones, mi recomendación es plantear como lo planteé mis velocidades, en el mismo orden. Entonces aquí está mi aceleración de P1 es igual a mi aceleración de P2 más mi aceleración de P1 con respecto a P2 o mi aceleración relativa. Un dato importante mencionar aquí es que mi omega 1 era constante, por lo tanto va a ser mi aceleración tangencial igual a 0. Planteo con respecto a lo ya aprendido en clases, como aquí les mencioné, es 0 porque es constante. Tengo mis valores en 0, en I y en J. Y yo lo que venga a obtener viene a ser mi sistema de ecuación. Cabe mencionar que aquí yo sí obtengo mi aceleración de Coriolis. ¿Cómo sé? Porque mis ejes se están trasladando o mi guía está rotando. Es por esto que yo en este ejercicio puedo obtener una aceleración de Coriolis, ya que mi guía no está fija. Mi guía va cambiando de posición. Y resolviendo mi sistema de ecuaciones, tanto para I y para J, yo tengo mi valor de mi omega 2 de 16,529 y mi aceleración relativa con el siguiente valor de menos 167.761. Muy bien, continuando con la explicación. Una vez ya obtengo lo que viene a ser en este software MATCAP, mis diferentes posiciones para obtener mis diferentes curvas con respecto a mis diferentes puntos. Entonces, como lo observamos aquí con mi ángulo de 20, que es en el que calculo yo el ejercicio, obtengo mi vector posición y obtengo mi omega 2, que viene a ser de 1.923, que viene a ser el resultado, que lo pusimos también a papel. Obtengo también mi velocidad relativa, mi aceleración alfa 2 y mi aceleración tangencial relativa. Entonces yo puedo observar que mientras voy variando el ángulo, voy variando mis diferentes posiciones, voy variando mi velocidad angular omega 2, mi velocidad relativa, mi aceleración angular y mi aceleración tangencial relativa.
y procedo a las gráficas. Entonces estas gráficas vienen a ser las obtenidas. Como lo observamos, en mi ángulo de 20 yo obtengo una velocidad angular de radianes por segundo de 1.90 y 2, que viene a ser mi aproximado 1.92, que es lo que yo obtuve en mis cálculos. Y lo comparamos con la gráfica, que viene a ser mi gráfica resuelta en Adams y mi simulación. Entonces aquí yo obtengo para mi punto 0, que es mi punto donde me pide con el respectivo ángulo de 20, una velocidad angular en radianes por segundo de 1.923. Ya. Yo procedo también a mostrar lo que vienen a ser mis aceleraciones, tanto como lo mencionaba para mi ángulo de 20, que es mi posición donde me pide mi ejercicio, y dirigiéndome hacia mi eje de la Y, que se encuentra mi aceleración angular, puedo comparar qué es lo que yo tengo aquí, de menos de 16.529, que está aquí, concordando con lo ya calculado. Y de nuevo me dirijo a mi rueda simulada en el software Adams, que viene a ser, aquí trazo, como se menciona, mi pieza 2 con mi aceleración angular y lo trazo. Y en mi punto 0, donde me pide mi ejercicio, o sea, en mi tiempo 0, donde me da mi condición de mi ángulo de 20, yo obtengo de 15.90, siendo muy similar a lo ya encontrado. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Andrés Velasco y a continuación voy a resolver el siguiente ejercicio en MATCAD 7 Prime. Muy bien, recordar que aquí lo primero que se debe hacer es definir bien los datos con sus respectivas variables. El ejercicio nos da los siguientes datos. Primero tenemos una velocidad angular de menos 2 radianes sobre segundo, un ángulo θ que es de 20 grados, la distancia de los puntos fijos y la distancia de P1 a O1. Bien, como aquí se forma un triángulo, como se puede ver en esta figura, nos falta encontrar un lado y su ángulo. Entonces, eso se daría fácilmente con suma vectorial, pero aquí lo hemos hecho con la ley de senos y cosenos. Y una vez obtenido esa distancia, ese radio, podemos encontrar sus componentes en I y J y de los dos eslabones. Entonces, eso lo representamos en forma de matrices. Y bien, a continuación tenemos que sacar las velocidades. Como bien ya sabemos, aquí está planteada la ecuación de las velocidades. Y aquí tenemos definidos, por ejemplo, BP1 o 1, sabemos que es la velocidad angular por el radio de PO1 a O1. Como ya tenemos definido estas variables, nos darán ya los resultados de una forma inmediata. Asimismo, nos pasará con BP2 o 2 y con la velocidad de P1 o P2, que viene a ser la relativa, que tendremos que multiplicar por el coseno y el seno. Ya, una vez eso, sabemos que tenemos que agrupar I con I y J con J y obtendremos nuestras ecuaciones. Para resolver un sistema de ecuaciones tenemos aquí, en matemáticas tenemos bloque de resolución y nos aparecerá este bloque. Una vez obtenido este bloque, lo que tenemos que hacer es, primero, dar a conocer cuáles son las variables que queremos encontrar y darles cualquier valor. Esto solo se hace para que el programa reconozca cuáles son las variables que se quieren encontrar. A continuación ponemos las ecuaciones ya encontradas antes en I y J y para encontrar el resultado ponemos en funciones, resolución y fin, y en los paréntesis colocamos las variables que queríamos encontrar y en forma matricial nos dará los resultados. Sacamos este resultado afuera del cuadro de resolución y continuamos. Ya. Una vez obtenido estos, encontramos la velocidad angular 2 y la velocidad relativa. A continuación lo que nos queda hacer es encontrar las aceleraciones. También la velocidad relativa les componemos en I y en J. Ya.
Una vez tenemos las ecuaciones de las aceleraciones y continuamos. Sabemos que la aceleración P1 será el producto W1, producto cruz W1 por el radio de P1 O1. Como ya tenemos definidas todas estas variables, también nos darán valores inmediatos. Bien, tenemos que la aceleración angular 1 es 0, ya que el ejercicio nos dice que la velocidad angular 1 es constante, entonces no habrá aceleración. Asimismo, tenemos para ya definidas estas variables de W2 y el radio de P2 o 2 y también tendremos el valor. Seguimos resolviendo y al final también nos quedará para poner en I y en J. Cabe recalcar que tenemos ya las aceleraciones tangenciales, relativas, Coriolis, y a todas sacadas con sus respectivos datos. Asimismo, como en el caso anterior, ya una vez obtenidos nuestros datos en I y en J, aplicamos el cuadro de resolución y encontraremos la aceleración angular 2 y la aceleración tangencial relativa, que podemos observar aquí. Ya, aquí prácticamente se acabaría el ejercicio con la aceleración angular 2 y la aceleración relativa tangencial. Pero ahora para continuar y hacer las tablas, lo que debemos hacer es una iteración del ejercicio, ya que lo que nos pide es ir resolviendo el ejercicio con diferentes ángulos. Entonces lo que se hizo aquí es una iteración, entonces repetir el ejercicio las veces que se desee repetir. Y para eso hemos hecho aquí en documento, en área, y se nos abre esta parte de esta pestaña. Y aquí podemos observar que hemos cambiado el ángulo de lo que era 20 grados, ahora lo pusimos en 18 grados, y por ende se cambiarán todos los datos del ejercicio, y tendremos otros valores, como se puede apreciar aquí. Tendremos otras respuestas, y a continuación, yo esta iteración lo he hecho con ángulo de 20, que es el ejercicio original, 18, 16, 14, 12 y 10 grados. Y aquí podemos observar todas las respuestas. Esta es una pequeña tabla, como les iba diciendo, de 20 a 10 grados. Tenemos los vectores posiciones que han ido cambiando. Y aquí tenemos la velocidad angular que ha ido cambiando. Como podemos observar, mientras el ángulo va disminuyendo, la velocidad angular va aumentando. La velocidad relativa disminuye, la aceleración angular 2 también aumenta y la aceleración tangencial relativa disminuye. Aquí, con estos datos de aquí, se han realizado unos gráficos que es ángulo sobre ángulo versus la velocidad angular. Y aquí se puede apreciar correctamente, como ya vimos anteriormente, que cuando teníamos el ángulo de 20 grados, nos daba un valor de velocidad angular de 1.9 más o menos. Y como ya mencionamos que se va reduciendo el ángulo, la velocidad angular aumenta. Asimismo hicimos una gráfica con el ángulo respecto a la aceleración angular. Y asimismo podemos ver que el ángulo en 20 grados nos da un valor de 16.5 más o menos. Y que cabe recalcar que sí son los valores que obtuvimos anteriormente. Y ya podemos ver que asimismo va disminuyendo el ángulo y va aumentando la aceleración angular. Para hacer estas gráficas, lo único que se pone es gráfico, inserta gráfico, gráficos X, y ponemos los dos valores que tenemos aquí. Por ejemplo, queremos ángulo, ponemos aquí aceleración angular. Y eso sería todo. Muchas gracias. Para continuar con mi exposición y mi resolución en Adams, yo necesito tomar estos datos importantes, tanto que mi posición de mi rueda O1 va a estar distante de mi punto O2, que viene a ser perteneciente a mi cruz, a esta distancia, porque es una distancia constante y van a estar estos puntos fijos en mi base que está en la parte posterior. Entonces yo me dirijo a lo que viene a ser
Entonces yo me dirijo a lo que viene a ser mi software en Adams, para lo cual necesito primero mostrarles lo que viene a ser mi base, que ya tiene mis posiciones donde voy a colocar tanto mi rueda como mi cruz. Procedo a mostrar lo que viene a ser mi cruz y lo que viene a ser mi rueda. Ahora, nosotros tomamos estos puntos importantes con la distancia ya mencionada, que viene a ser constante, y es donde vamos a ubicar nosotros nuestras piezas. Para esto necesitamos ayudarnos de las herramientas de conectores. Nosotros utilizamos de tres tipos: paralelos, coincidentes y concéntricas, que esto lo podemos encontrar en la pestaña de conectores, ubicada en la parte superior, mis puntos, mis relaciones. Como podemos observar aquí, paralelos, que vamos a utilizar si le roto un poco, las caras de la parte inferior con mi cara de mi base van a ser paralelos, tanto para la rueda, que es la relación 1 en paralelo, y para mi cruz, que es mi relación 2 en paralelo. Ahora, si le roto un poco, nosotros podemos observar que tenemos estos cilindros que son pertenecientes a cada elemento, con el agujero ya en la base que les indiqué inicialmente. Entonces podemos encontrar lo que viene a ser mi relación de concéntrico, tanto para mi rueda y mi elemento de mi cruz, con los cilindros y los agujeros indicados en las posiciones indicadas para mantener mi distancia constante. Y finalmente mi punto de coincidencia. ¿Para qué? Para que estén en contacto el cilindro con el agujero, con la base del agujero. Con la herramienta de la parte inferior derecha yo ya les puedo mostrar cómo me queda en mi sólido. Entonces, una vez colocadas en estas posiciones, para mi posición de 20 grados, que es lo que me pide mi ejercicio, yo me ayudo con la herramienta de movimiento y un punto de movimiento rotacional, donde yo le voy a dar mi velocidad angular de menos 2 radianes por segundo. Esta velocidad angular corresponde a mi cuerpo 1, que es la que tiene el pin, que va a dar movimiento a mi cruz. Si lo rotamos un poquito, podemos observar el pin. Muy bien, una vez colocada mi motor, que lo encontramos aquí en motor, nosotros podemos darle el valor, modificar, y en función, como aquí dice, dirección rotacional y mi valor, mi función. Entonces aplicamos. Una vez esto, nosotros tenemos completado nuestra simulación y lo vamos a probar dirigiéndonos a la herramienta de simulación y en el engrane. Simulación de control, como observamos, comienza de mi posición inicial, que es esta con mis 20 grados, y continúa con mi sentido horario, con mi omega 2, con mi omega de menos 2 radianes por segundo, dando movimiento a mi cruz. Ahora nos dirigimos a lo que viene a ser nuestras gráficas, dirigiéndonos a la parte inferior derecha de la simulación de control, que es lo que les aparece ahí. Muy bien, entonces nosotros nos dirigimos a la parte de objetos, en cuerpos, y tenemos tanto para mi pieza 1 y mi pieza 2. Mi pieza 1 viene a ser mi rueda, que tiene mi movimiento, mi velocidad angular de menos 2 radianes por segundo constantes. Nosotros en características podemos poner velocidad angular, y coloco mi magnitud y agrego la curva, que viene a ser la que se agrega aquí. Como observamos, velocidad angular de radianes por segundo, 2 constante. Y ahora necesitamos encontrar y comprobar con mis datos tanto de MATLAB como hechos a papel, en mi posición de omega 2, en mi velocidad de omega 2, que viene a ser la de mi cruz, y le agrego mi pieza 2, que es de mi cruz, mi velocidad angular, mi magnitud, y añado la curva. Hice gráfica, como lo podemos observar.
de la pieza 2, que es mi cruz, la velocidad angular. Y esta en mi posición de 0, ya que esta es donde me muestra, donde me pide con mi ángulo de 20, nosotros podemos encontrar que es de 1.82, 88.2, en la parte de aquí. Entonces, una vez obtenido eso, nosotros comprobamos que mis resultados son los correctos. Ahora voy a trazar lo que viene a ser con mis aceleraciones. Ahora, para graficar lo que viene a ser mis aceleraciones, yo me dirijo en la misma pestaña, en la parte de simulación de control, en la parte inferior derecha, y yo de forma simultánea pincho en objetos, en cuerpo. En este caso viene a ser mi pieza 2, que viene a ser la cruz. En características yo puedo encontrar la posición, velocidad, aceleración. Entonces aquí viene a ser mi aceleración angular. Y mi magnitud, yo añado mi curva. Como se observa, mi pieza 2 de azul viene a ser mi aceleración angular. Y ya está en radianes por segundo cuadrado. Entonces en mi posición 0, en mi posición inicial, que es mis 20 grados, yo voy a obtener lo que viene a ser mis 15.9088, que viene a ser coincidente con mis cálculos a papel y mis cálculos en el MATLAB, con su respectiva gráfica, que va a variar con respecto a su ángulo y con respecto a su posición, y lo podemos comprobar con el software ADAMS, que es nuestro beneficio. Esto ha sido por mi parte. Muchas gracias.